Claro, aquí tienes la traducción completa al español. En el episodio de esta noche nos adentraremos en las sombras de Asia, desenterrando dos historias que cambiarán para siempre la forma en que miras los objetos y lugares que creías seguros. Dos relatos, arrancados directamente del folclore y de advertencias susurradas, cada uno cargando una oscuridad que se niega a permanecer oculta. Y el primero nos lleva al corazón de Tailandia, donde la belleza y el peligro a menudo comparten el mismo rostro. Imagina esto, filas interminables de puestos en un mercado de Bangkok, faroles encendidos, baratijas que brillan bajo el zumbido caliente del neón, y vendedores que llaman con sonrisas que prometen gangas y tesoros. Entre ellos reposa una máscara de madera, tallada a mano, pulida hasta quedar suave, con una expresión pintada atrapada entre la alegría y la amenaza. Los turistas se detienen, tentados por su extraño encanto, por la manera en que casi parece viva cuando la luz la alcanza. Los vendedores repiten las mismas palabras cada vez. No te la lleves a casa. Pero ¿quién escucha de verdad? La máscara no es solo decoración, no es solo madera y pintura. Las leyendas dicen que fue tallada como un recipiente, algo diseñado para contener el espíritu de los muertos, y nunca para exhibirse en la sala de una casa extranjera. Y para quienes ignoran la advertencia, para quienes la cargan a través de los océanos, la pesadilla comienza en el momento en que toca su pared. La máscara no solo los observa, espera. Bajo el denso calor de la capital tailandesa, los mercados están vivos de caos y color, el tipo de lugar donde el aire huele a carne a la parrilla e incienso, donde los tuk-tuks traquetean por calles estrechas y los vendedores se gritan unos a otros en un coro de regateos. Para un viajero, un joven llamado Daniel, esto no iba a ser más que una aventura de tarde antes de su vuelo de regreso. Había pasado 2 semanas recorriendo templos y playas, y ahora quería algo simple, algo físico, para llevar como prueba de su viaje. Un souvenir, algo a lo que sus amigos en casa pudieran señalar y decir, ¿de verdad estuviste allí? El puesto que llamó su atención estaba al final del mercado, medio oculto detrás de vendedores más grandes que ofrecían camisetas baratas y baratijas de plástico. A diferencia de los otros, este estaba en silencio. La mesa no estaba abarrotada, sino alineada con máscaras de madera talladas, algunas con sonrisas amplias, otras torcidas en angustia, todas pintadas con rojos y negros profundos que parecían brillar bajo la débil bombilla colgante. Parecían antiguas, como si pertenecieran a un templo y no a un mercado. Daniel se detuvo, atraído por una en particular. Los ojos de la máscara eran estrechos, los labios congelados en una sonrisa que no parecía del todo humana. Era hermosa de alguna manera, pero inquietante también. La madera había sido pulida tan suavemente que reflejaba su rostro, lo bastante distorsionado como para sentirse mal. La tomó, pasando la mano por la superficie fría. La voz de la vendedora cortó el aire como un cuchillo. Esa no. Sus palabras eran afiladas, su rostro serio, en contraste con el regateo amistoso al que él se había acostumbrado. Negó con la cabeza lentamente, casi suplicando. Esta máscara no trae espíritus. Daniel rió nervioso, desestimando su preocupación. Le sonó aparte del discurso de venta, un intento de añadir misterio e intriga. Una historia para hacer el objeto más exótico para un extranjero. Aún así, preguntó el precio. Los labios de la mujer se apretaron en una línea tensa. Repitió, más suave esta vez, casi en un susurro. No para ti, no para llevar, solo para quedarse aquí. Su mano flotó sobre la máscara como si quisiera arrebatársela, pero no se atrevía a tocarla. El aire se sentía más pesado alrededor de ese puesto, como si el ruido del mercado se hubiera amortiguado, los gritos y las risas reducidos a un murmullo distante. Daniel vaciló, percibiendo su inquietud, pero la curiosidad lo carcomía. Ya había comprado muchos recuerdos, camisetas, un Buda de bronce, incluso una pintura barata, pero ninguno de ellos llevaba un relato como este. Una máscara maldita. La idea le erizó la piel de emoción. ¿Qué mejor cosa para llevar a casa?, pensó, que un trozo de folclore. Finalmente, tras un momento de silencio, la mujer suspiró. Envolvió la máscara en papel de periódico con manos temblorosas y la deslizó en una bolsa de plástico delgada. Murmuró algo por lo bajo mientras trabajaba, palabras que Daniel no entendió, aunque sonaban a oración. Cuando se la entregó, no quiso mirarlo a los ojos. Daniel dejó el puesto con una mezcla extraña de triunfo e inquietud. La bolsa parecía más pesada de lo que debía.
la máscara en su interior moviéndose como si quisiera salir. Se dijo que era solo la atmósfera, la manera en que la vendedora había actuado, lo que le daba ese peso. Al fin y al cabo, solo era madera, solo pintura, nada más. Sin embargo, mientras caminaba de vuelta por los pasillos atestados hacia su hotel, no pudo sacudirse la sensación de que los ojos tallados en la máscara lo seguían, no solo mirándolo, sino esperando. Y en el fondo del estómago, aunque se negaba a admitirlo, una vocecita planteó la pregunta que trató de despachar con una risa. ¿Y si la advertencia no era solo un cuento? Daniel regresó a su hotel justo cuando la tarde caía sobre Bangkok, el aire húmedo cargado con la promesa de lluvia. Dejó la bolsa de plástico en el escritorio junto a la ventana, casi aliviado de quitarse el peso de las manos. Por un rato la ignoró. Se duchó, pasó canales en el viejo televisor y pidió servicio a la habitación, convenciéndose de que era solo otra baratija, pero cada tanto su mirada volvía al escritorio, hacia el bulto envuelto en periódicos que reposaba tan quieto, tan callado como si estuviera esperando. Solo cuando por fin la desenvolvió sintió el primer cambio. La máscara parecía ahora más oscura que en el mercado, su sonrisa tallada más afilada, los bordes pintados casi húmedos bajo la tenue luz del hotel. La giró entre las manos y, por una fracción de segundo, creyó sentir calor irradiando de la madera. No el calor del sol, sino algo vivo, palpitante. La dejó caer sobre el escritorio y se rió nervioso de sí mismo. Esa noche, el sueño llegó extrañamente fácil. Durante 2 semanas de viaje, Daniel se había estado revolviendo en camas desconocidas, despertando con los sonidos de la ciudad colándose por paredes delgadas. Pero con la máscara al otro lado de la habitación, su cuerpo se hundió en el colchón como si manos invisibles lo tiraran hacia abajo. Cayó en un sueño profundo, pesado de sueños que se le pegaron mucho después de abrir los ojos. Al principio los sueños eran hermosos. Estaba de pie en un templo, luz dorada inundando las ventanas, monjes cantando en voces graves que parecían vibrarle en los huesos. Se sentía poderoso, centrado, como si algo se hubiera despertado dentro. Pero justo antes de despertar, el tono cambiaba. El templo se enfriaba. La luz se apagaba y los cantos se convertían en susurros. No una voz, sino muchas, rodeándolo desde todas direcciones, demasiado suaves para entender, demasiado cercanas para ignorar. Se incorporó en la oscuridad de la habitación del hotel, el corazón golpeando. El aire se sentía mal, más frío de lo que debía, como si alguien hubiera abierto la ventana. Pero las cortinas no se movían, y, al comprobarlo, el pestillo seguía echado. La máscara le devolvía la mirada desde el escritorio, sus ojos estrechos brillando con el resplandor de la ciudad filtrándose por el cristal. A la mañana siguiente, Daniel lo atribuyó al jet lag mezclado con imaginación, pero la inquietud persistió. En el desayuno se sorprendió a sí mismo, echando vistazos a la bolsa donde había vuelto a guardar la máscara, medio esperando verla moverse. Cuando la llevó por el vestíbulo al salir, el recepcionista, un joven de postura perfecta y ojos corteses, se fijó. Su mirada se demoró un segundo de más en el borde de la bolsa donde asomaba la madera tallada. Su sonrisa cortés titubeó. Pareció querer decir algo, pero se tragó las palabras, inclinando la cabeza antes de apartarse. Fue sutil, pero Daniel lo notó. Ese mínimo cambio, ese destello de reconocimiento. Se preguntó por qué un empleado de hotel, que debía ver cientos de turistas con bolsas cada día, reaccionaría así a la suya. Esa noche, las cosas se intensificaron. Daniel volvió a la habitación tras otro día de recorrer la ciudad. Tiró la bolsa sobre el escritorio otra vez, esta vez dejándola medio abierta. Mientras hacía scroll en el móvil desde la cama, notó que el aire acondicionado parecía fallar. Una corriente repentina le rozó la piel, más fría de lo que la máquina podría producir. Las cortinas se agitaron suavemente aunque la ventana estaba bien cerrada. Entonces llegó el susurro, suave, como si alguien presionara la boca justo sobre su hombro. Un sonido demasiado claro para descartarlo como imaginación. Se giró de golpe, pero la habitación estaba vacía, vacía, salvo por la máscara, donde la había dejado, su sonrisa congelada más amplia en la penumbra. Daniel se repitió que era solo cansancio, nervios amplificados por la advertencia ominosa de la vendedora, pero la pregunta no lo abandonaba. ¿Por qué se había esforzado tanto por detenerlo? ¿Por qué la envolvió como si le diera miedo tocarla? ¿Y por qué, cuando cerraba los ojos, seguía oyendo aquellas voces tenues, girando a su alrededor en el silencio de su cuarto? La máscara ni siquiera había salido de Tailandia todavía. Y ya, algo estaba empezando. Los días siguientes transcurrieron con un desasosiego que Daniel no sabía poner en palabras. Al principio, era fácil desestimar el sueño extraño, los sueños vívidos, las corrientes frías. Viajar solo a menudo engaña a la mente, se decía.
Pero luego los sucesos empezaron a apilarse, uno sobre otro, demasiado deliberados para ignorarlos. La tercera mañana con la máscara, Daniel la sacó del envoltorio y la dejó sobre el escritorio a plena vista. Quería demostrarse que no era nada, que solo era un objeto. Sin embargo, en cuanto lo hizo, sintió que la habitación cambiaba. El aire se volvió más pesado, cargado, como los momentos previos a una tormenta. La dejó allí, y salió como siempre, pero cuando volvió esa noche, algo era distinto. La máscara no estaba donde la había dejado. La había colocado en el centro del escritorio, apoyada contra la pared, pero ahora se inclinaba ligeramente a la izquierda, mirando hacia la cama. Durante un buen rato se quedó congelado en el umbral, mirándola, tratando de convencerte de que quizá el personal de limpieza la había movido. Pero cuando preguntó en recepción a la mañana siguiente, la camarera asignada a su planta negó con la cabeza, furiosa. Su inglés era deficiente, pero el sentido estaba claro. No la había tocado. No la tocaría. Esa fue la segunda pista. La tercera llegó más tarde esa noche, cuando volvió en tuk-tuk desde el centro. El conductor, un hombre enjuto con arrugas profundas en el rostro, notó la bolsa en el regazo de Daniel. No tenía nada de especial, solo la máscara envuelta otra vez en papel y plástico. Pero la reacción del hombre fue inmediata. Sus ojos saltaban de la carretera a la bolsa, los nudillos emblanquecidos aferrando el manillar. Finalmente, dijo algo en tailandés, con voz aguda y urgente. Daniel negó, sin entender, pero el conductor repitió la frase, más despacio esta vez, casi escupiéndola. Más tarde, cuando Daniel tradujo la frase en el móvil, se le cayó el estómago. El conductor había dicho, «Llevas a los muertos». A partir de entonces, la atmósfera en el hotel se volvió opresiva. Por la noche, sus sueños se oscurecían, los susurros más fuertes. El templo dorado de sus visiones era ahora una ruina en descomposición, los cantos de los monjes sustituidos por gemidos graves que resonaban desde rincones invisibles. Despertaba con las sábanas enredadas, empapado en sudor pese al frío del aire. Cada mañana juraba que dejaría la máscara, la abandonaría, pero cada vez que alargaba la mano hacia la bolsa, algo dentro de él se echaba atrás, como si la propia máscara no quisiera ser dejada. El personaje de conflicto apareció en forma de una viajera llamada Mei, una mujer china que conoció en la cafetería del hotel. Notó sus ojos cansados, la forma en que saltaba ante el menor ruido. Cuando admitió que no había dormido bien, ella insistió con suavidad, preguntando si había comprado algo inusual en los mercados. Al principio, él mintió, quitándole importancia, pero cuando ella vio el paquete envuelto en periódico bajo su brazo, su expresión se endureció. «No deberías tener eso», dijo sin rodeos. Daniel rió nervioso. «Es solo una máscara». Sus ojos no se apartaron de los suyos. «Nunca es solo una máscara». Se negó a explicar más, limitándose a advertirle que se deshiciera de ella antes de salir de Tailandia. Esa noche sus palabras ardían en su mente mientras yacía en la cama, mirando el escritorio donde la máscara lo observaba. Cada vez que cerraba los ojos, los susurros se volvían más nítidos, más claros, casi formando palabras. Juraría que una de las voces decía su nombre. A la noche siguiente, Mei había desaparecido. Nadie en el hotel la había visto salir, y su habitación estaba vacía como si nunca hubiera estado allí. Un miedo sordo se arrastró por Daniel. Era como si ella hubiera aparecido solo para advertirle, y luego de hablar, se hubiera desvanecido. A estas alturas, la máscara ya no era simplemente un objeto. Era parte de sus noches, de sus sueños, de su propia presencia. Y aunque cada instinto le gritaba que la abandonara, otra fuerza, más silenciosa, lo retenía, como si ya hubiera asumido un papel que aún no comprendía del todo, el guardián. El pensamiento se le susurró en la mente, sin invitación, y por más que intentara expulsarlo, se quedó. Las últimas noches de Daniel en Bangkok se enredaron en una niebla de inquietud tan espesa que parecía imposible salir. El sueño, antes pesado y lleno de visiones, se convirtió en un campo de batalla. Cuando cerraba los ojos, era arrastrado al instante al templo en ruinas donde las sombras crecían más altas que las paredes, y las voces susurraban desde cada grieta del suelo. Saltaba despierto solo para encontrar las mismas voces filtrándose en su habitación, girando a su alrededor en la oscuridad. La máscara se había movido otra vez. Al principio solo se inclinaba, miraba la cama. Ahora estaba directamente en la mesilla junto a él, su sonrisa a centímetros de su cara. Él no la había puesto allí. Estaba seguro. El corazón le martilló el pecho al incorporarse, el sudor frío erizándole la piel a la luz débil de la lámpara. Pensó en la advertencia de Mei, en las palabras del conductor del tuk-tuk, en las manos temblorosas de la vendedora.
Todos lo sabían. El punto de quiebre llegó en una noche cargada de tormenta, cuando la ciudad afuera quedó ahogada bajo cortinas de lluvia. El viento aullaba por las calles, sacudiendo las ventanas del hotel. Daniel se quedó inmóvil en la cama, demasiado asustado para dormir, la máscara apostada como un centinela a su lado. Alrededor de medianoche las luces parpadearon y murieron, sumiendo la habitación en una negrura tan completa que no podía ver sus manos. La tormenta afuera gemía, y entonces, bajo el rugido de la lluvia, llegó el sonido de un canto. Comenzó tenue, como traído a través de las paredes desde algún lugar lejano. Un zumbido bajo y rítmico que crecía, acercándose, rodeándolo por todos los lados. El cuerpo de Daniel se paralizó de terror cuando la habitación se llenó del olor a incienso quemado, espeso y sofocante, aunque allí no ardía nada. Los ojos de la máscara relumbraron débilmente en la oscuridad. El canto se profundizó y las sombras empezaron a tomar forma alrededor de la cama. Al principio siluetas, luego más claras. Figuras humanas de rostros huecos, cuerpos hechos de humo y ceniza, se plantaron en círculo, cabezas inclinadas, manos alzadas hacia la máscara. Daniel se arrastró hacia el cabecero sujetando las sábanas como un niño, la respiración desbocada. ¿Qué quieren de mí?, susurró, con la voz temblorosa. Una de las sombras alzó la cabeza y, en el resplandor tenue de un relámpago que atravesó las cortinas, Daniel vio su boca moverse. El susurro le llegó más nítido que antes, enroscándose directo en su oído. Guardián. La sangre se le heló. Las figuras se acercaron, sus formas estrechándose alrededor de él, hasta que la habitación se volvió sofocante. El aire se heló, su aliento visible frente a su cara. La máscara latía con un resplandor extraño, su sonrisa tallada ensanchándose como si estuviera viva, la madera moviéndose ante sus ojos. Desesperado, Daniel saltó de la cama y agarró la máscara con manos temblorosas. En cuanto la tocó, el canto cesó. Un silencio se estrelló sobre la habitación tan de golpe que resultó ensordecedor. El pecho le subía y bajaba, los oídos le zumbaban, pero el silencio no trajo alivio, trajo conciencia, porque ahora lo sintió. Una presencia. Dentro de la madera no era solo un objeto, estaba lleno, vivo de una forma que desafiaba todo lo que entendía. La sensación era abrumadora, como si incontables ojos se giraran hacia adentro, asomándose desde la veta de la madera directo hacia él. Un torrente de susurros inundó su mente, no hablados en voz alta sino empujando contra sus pensamientos, demasiadas voces hablando a la vez. La dejó caer al suelo con un grito ahogado, tambaleándose hacia atrás. La máscara cayó boca arriba, intacta, todavía sonriendo, pero algo había cambiado. Por primera vez, Daniel sintió su peso no solo en las manos, sino en el pecho, como si un anzuelo se hubiera enganchado en su propio alma. La puerta estalló. Sobresaltado se giró y vio a la camarera del hotel de antes, la que se había negado a tocarla. Estaba en el umbral, apretando un manojo de varillas de incienso y un cuenco con agua. Tenía el rostro pálido, los ojos abiertos por el miedo, pero se movía con propósito. Sin pedir permiso, cruzó la habitación, murmurando oraciones en tailandés, y encendió el incienso con dedos temblorosos. El humo se arremolinó en el aire, espeso y acre, envolviendo la máscara como grilletes. Daniel se pegó a la pared, la voz quebrada. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta cosa? Ella no contestó. No le hizo falta. Le temblaban las manos mientras dejaba el cuenco junto a la máscara, salpicándola con gotas de agua y susurrando cada vez más rápido. Las sombras retrocedieron, resbalando hacia las esquinas como si el humo las quemara. Por un momento, Daniel creyó que terminaría allí, que el ritual lo salvaría. Pero entonces la máscara vibró. La madera crujió levemente, su sonrisa estirándose más. Imposible. Las voces del canto se elevaron de nuevo, ahogando a la de ella, rugiendo dentro de la cabeza de Daniel. Las rodillas se le doblaron, la visión se le nubló, la oscuridad bordeándole la mirada. Comprendió entonces, con una claridad más afilada que el miedo, que ella no estaba tratando de limpiar la máscara, estaba tratando de protegerse, de él, porque ya no era un hombre sosteniendo un objeto maldito, se había vuelto parte de él. La camarera dejó caer el incienso y huyó de la habitación, cerrando de un portazo. Daniel quedó solo con la máscara en el suelo, todavía sonriendo, todavía latiendo con vida antinatural. Y por primera vez, entendió la profundidad de la trampa en la que había caído. Él no era el dueño de la máscara, era su prisionero. Las horas después de que la camarera se fuera transcurrieron en una neblina de miedo que Daniel apenas podía procesar. Permaneció despierto, acurrucado en la esquina, observando la máscara allí donde yacía. No se había movido desde que se fue, no había vuelto a latir ni a crujir. Aún así,
Su presencia llenaba el aire, densa y pesada, como si la propia habitación se hubiera reconfigurado para hacerle espacio. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, los susurros volvían, no fuera de su cabeza, sino dentro, desangrándose en sus pensamientos como tinta en agua. Por la mañana, el agotamiento lo empujó a un medio sueño turbulento. Lo despertó un golpe suave en la puerta. Al abrir, la camarera estaba allí otra vez, el rostro pálido pero decidido. Llevaba en las manos un cordón de cuentas, gastadas y agrietadas por la edad. Se las empujó contra el pecho antes de que él pudiera hablar. «Debes entender», dijo en un inglés, quebrado, con urgencia. «Esta máscara no es recuerdo, es vasija, casa de espíritu». Daniel parpadeó aferrando las cuentas. «¿Una vasija? ¿De qué?» Sus ojos destellaron hacia el escritorio, hacia el bulto donde la máscara reposaba ahora, como si hubiera reptado de vuelta a su envoltorio durante la noche. Se estremeció antes de responder. «De los muertos, de los que no deben quedar libres». Las palabras cayeron pesadas, reconfigurando cada momento extraño vivido desde el mercado. Las manos temblorosas de la vendedora, la advertencia del conductor, la desaparición de May. Todos habían intentado decirle, a su manera, que lo que llevaba no solo estaba maldito, tenía un propósito. La máscara no era un accidente de superstición, estaba diseñada para contener algo. «¿Por qué yo?», susurró. «¿Por qué me pasa a mí?». La camarera negó lentamente. «No tú, cualquiera. Quien la toma se vuelve guardián. La máscara se alimenta. Siempre se alimenta». La frase lo heló hasta el tuétano, reencuadró todo, el sueño profundo y antinatural, los sueños vívidos, la sensación de despertarse drenado cada mañana, como si algo le arrancara pedazos noche tras noche. La máscara no solo lo estaba acosando, se alimentaba de él, lo usaba. Las manos le temblaron mientras se ajustaba las cuentas a la muñeca. «Esto puede frenarla, no parar. Debes llevarla a monjes, solo ellos saben, pero...», vaciló mirando por el pasillo. «No muchos sobreviven, demasiados guardianes antes que tú. Ellos no sueltan». Las palabras se le clavaron como plomo. No estaba peleando contra un objeto, era parte de un ciclo, una línea de dueños malditos que se remontaba generaciones, cada uno pasando la carga, a sabiendas o no, al siguiente. Y ahora era su turno. Al mirar hacia el escritorio, la sonrisa de la máscara parecía más afilada, sus ojos huecos burlándose. Imaginó las sombras sin rostro de sus sueños, las voces que cantaban, todas encerradas en ese trozo de madera. Si la máscara era una vasija, lo que vivía dentro no era un solo espíritu. Eran muchos, incontables. El valor de la camarera se agotó, retrocedió. «No la guardes, no te vayas con ella. Si te vas, te sigue, nunca se queda aquí». Y se fue otra vez, dejando a Daniel solo con la verdad deshaciéndose a su alrededor. La revelación le arañó la cordura. Todo lo que antes había descartado, el sueño pesado, las corrientes frías, los susurros, ya no eran coincidencias, eran síntomas, señales de que la máscara se acercaba, hundiéndose más hondo en él, atándolo a su hambre infinita. Entendió por qué la vendedora le había suplicado que no la tomara, por qué la envolvió con manos temblorosas. No trataba de hacer una venta, trataba de contenerla. Pensó en May, en su última advertencia y en la habitación vacía que dejó atrás. ¿Había visto ella esta misma verdad antes que él? La máscara la había buscado también, arrastrándola, borrándola. Las cuentas en su muñeca se sentían inútiles, demasiado ligeras frente a lo que enfrentaba. Aún así, se las ajustó, aferrándose a la débil esperanza de que pudieran contener aunque fuera un poco lo que le devoraba desde dentro. Por primera vez desde que la compró, Daniel consideró irse de Tailandia sin la máscara, abandonarla en el hotel, en la calle, en el río. Pero las palabras de la camarera volvieron, crueles e inamovibles. «Si te vas, te sigue». La máscara ya no era un objeto en su posesión, estaba atada a él, como una sombra. No podía abandonarla, porque nunca lo abandonaría a él. Y a medida que esa verdad se le asentaba en los huesos, Daniel comprendió que la máscara ya lo había escogido, no como dueño, ni siquiera como víctima, sino como su siguiente guardián en una cadena que se extendía siglos atrás. La máscara maldita siempre encontraba a alguien, y esta vez lo había encontrado a él. Daniel hizo la maleta antes del amanecer, moviéndose por la habitación como si cada sombra pudiera agarrarlo. La máscara, otra vez envuelta en periódico, reposaba silenciosa sobre el escritorio, su peso más grande que cualquier otra cosa que cargara. Trató de no mirarla,
pero incluso dándole la espalda sentía su presencia presionándole los hombros como una mano. En el vestíbulo, el recepcionista alzó la vista cuando Daniel pasó con la maleta. Por un momento sus ojos se encontraron, y la sonrisa educada del joven se quebró en algo más oscuro, reconocimiento. Se inclinó rápido, como queriendo marcar distancia, y Daniel sintió el aguijón de ser visto no como huésped, sino como hombre marcado. Las calles afuera estaban resbaladizas por la lluvia de la noche. Los tuk-tuks salpicaban, los neones parpadeaban contra la mañana pálida, y aún así el mundo se sentía extrañamente hueco. Paró un taxi al aeropuerto apretando fuerte la bolsa, susurrándose que una vez en el avión todo acabaría. Sería libre. Pero en cuanto el taxi arrancó, volvió a escucharlo. El susurro, al principio tenue, elevándose desde la bolsa de plástico a su lado. Un coro de voces, graves y superpuestas, enhebrándose con el zumbido del motor. No estaban enfadadas, no amenazaban, eran pacientes. El conductor lo miró por el retrovisor, los ojos desviándose hacia la bolsa, la mandíbula tensa, los nudillos blancos sobre el volante. No dijo nada, pero Daniel vio el miedo. Mientras la ciudad se deslizaba por la ventana, Daniel apretó las cuentas de su muñeca. La advertencia de la camarera retumbaba en su cabeza como una maldición. Si te vas, te sigue. Y cuando se atrevió a mirar hacia abajo, solo una vez, a la bolsa apoyada contra su pierna, vio el movimiento más leve en el papel de periódico, como si la máscara por dentro sonriera más, estirándose, encantada de que la llevaran a un lugar nuevo. Apartó la vista de golpe, el corazón retumbando. Había dejado el hotel, había dejado el mercado, pero no había dejado la máscara. El viaje de Lee 100 Guardián no había hecho más que empezar. Dos historias, dos países distintos, unidos por el mismo hilo escalofriante. En Tailandia, una máscara tallada que se alimenta de su guardián, convirtiendo un simple souvenir en una maldición que se pega a través de océanos. Y ahora, giramos hacia Indonesia, donde otro objeto, más pequeño, más extraño, pero no menos peligroso, espera en las sombras. El Jenglot, una figura parecida a una muñeca no más grande que un juguete infantil, con colmillos, garras y pelo humano, de la que se habla en susurros en aldeas y ciudades por igual. Al igual que la máscara, no es mera decoración, es una vasija, hambrienta de sangre, que se ata a quien ose reclamarla. Donde la máscara se alimenta de la vida misma, el Jenglot exige ofrendas, y quienes no obedecen descubren pronto que la negligencia tiene un precio mucho más oscuro que la superstición. El calor de Yakarta se pegaba a las calles como una segunda piel, espeso con olor a fritura, humo y cemento mojado por la lluvia. Para un hombre llamado Adrián, un viajero que perseguía rarezas e historias más que playas y cócteles, esta ciudad era exactamente donde quería estar. Mientras la mayoría de turistas llenaban sus días con centros comerciales y monumentos, Adrián pasaba las tardes vagando por callejones estrechos, buscando algo más extraño, algo que pudiera llevarse a casa y que nadie más se atreviera a tocar. Había oído del Jenglot antes, de pasada, susurros en foros, fotos tan borrosas que parecían utilería de viejas películas de terror, rumores de criaturas del tamaño de una muñeca guardadas en frascos y alimentadas con sangre como sacrificio. No creía en maldiciones, no de verdad, pero la idea lo fascinaba. Un talismán real, ligado a supersticiones locales, lo bastante pequeño para cargarlo, pero empapado de un misterio digno de una historia para contar. Su búsqueda lo alejó de los mercados para turistas y lo llevó a una zona más tranquila, donde los puestos se sombreaban con lonas azules rotas y los vendedores hablaban en voz baja. Allí, el aire se sentía distinto, pesado, como si hasta los gatos callejeros se movieran más lento. Notó cómo los locales evitaban un puesto en particular, en la esquina, donde los productos no estaban cubiertos con telas brillantes, sino en hileras de frascos de vidrio y cajas forradas de paños descoloridos. Detrás se sentaba un hombre mayor, el rostro surcado de arrugas profundas, los ojos agudos y vigilantes. Sobre la mesa había filas de objetos, huesos, dientes, animales preservados. Pero la mirada de Adrián se clavó en la figura del centro, no más grande que su mano. El cuerpo encogido parecía algo entre un humano y un cadáver. La piel era correosa, oscura, tensada sobre huesos demasiado finos para ser naturales. Mechones largos de pelo negro caían por su espalda, enredados y grasientos, y dos colmillos afilados le sobresalían de la boca. Sus diminutos brazos terminaban en mohos enormes, uñas como garras, encogidas contra el pecho, y lo peor eran los ojos, vidriosos, sin parpadear, mirándolo fijo con una profundidad que parecía viva. Adrián se inclinó, fascinado. ¿Qué es?
La respuesta del anciano fue simple, pero cargada de advertencia. Jenglot. No sonrió, no intentó regatear, en cambio bajó la voz. No se guarda sin respeto. Debes alimentar sangre. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, con el peso de algo que sonaba menos a advertencia y más a regla. Adrián rió incómodo, suponiendo que era parte del discurso de venta. Otro toque de misterio exótico para darle peligro a la reliquia. Aún así no pudo apartar la vista. Las manos del hombre le temblaron levemente mientras envolvía el jenglot en capas de tela y luego lo colocaba en una caja de madera. A diferencia de los vendedores joviales que Adrián había visto en otros puestos, este parecía ansioso por deshacerse de él, empujando la caja hacia él como aliviado de dejarlo ir. Adrián pagó rápido, guardó la caja bajo el brazo y se perdió de nuevo en el ruido de la ciudad, diciéndose que no era más que folclore, un souvenir raro para su estantería, pero incluso mientras se alejaba, no pudo sacudirse la sensación de que los ojos vidriosos de la figura seguían mirándolo desde dentro de los envoltorios, observando, esperando, y aunque intentó ignorarlo, su mente no dejó de volver a las últimas palabras del vendedor. Debes alimentar sangre. Adrián regresó a su casa de huéspedes tarde esa noche, la lluvia aún goteando de los tejados mientras el trueno rodaba a lo lejos. Las calles afuera estaban vacías, pero los sonidos de Yakarta nunca dormían del todo. Perros ladrando en los callejones, una moto perdida, el zumbido de neones reflejándose en el pavimento húmedo. Dentro, el aire olía levemente a moho y polvo, ese olor de los lugares viejos. Dejó la caja de madera en el escritorio junto a la ventana, su peso extrañamente desproporcionado para su tamaño. Al principio no la abrió, la dejó allí mientras deshacía el resto de sus cosas, convenciéndose de que no estaba nervioso, solo cansado. Pero sus ojos volvían a la caja siguiendo las líneas irregulares de la tapa tallada. Por fin, incapaz de resistir, la deslizó. El jenglot yacía acurrucado dentro, el cuerpo encogido inmóvil, el pelo enmarañado extendiéndose sobre la tela como un velo. Incluso bajo el brillo amarillento de la lámpara, el detalle lo inquietó. Las garras, los colmillos, los ojos vidriosos que atrapaban la luz y la devolvían de una manera que ninguna muñeca debería. Adrián se dijo que no era más que artesanía, pero un escalofrío quedó colgando en el aire, erizándole la piel. Colocó la figura con cuidado en el escritorio, susurrándose que era inofensiva, solo madera, hueso y tela. Apagó la lámpara y se acostó escuchando la lluvia contra la ventana. Fue entonces cuando lo oyó. Al principio fue tenue, tan tenue que creyó imaginarlo. Un rasguño, un roce lento y deliberado, como uñas contra madera. Adrián se incorporó con el corazón en la garganta forzando el oído. El sonido volvió, más fuerte, no de las paredes, no de afuera, del escritorio. Encendió la lámpara. El jenglot no se había movido, estaba en la misma posición en que lo dejó, las garras encogidas, los ojos fijos al frente, pero la caja a su lado tenía 3 marcas nuevas en la tapa, arañazos finos y superficiales que antes no estaban. Se le secó la boca. Intentó reírse, diciéndose que quizás siempre habían estado allí, que no los vio con la luz tenue. Cerró bien la caja, metió al jenglot de nuevo dentro y la empujó hasta la esquina del escritorio. Luego volvió a la cama, se subió la manta al pecho y se quedó mirando al techo hasta que el cansancio le cerró los ojos. Cuando despertó por la mañana, la luz entrando floja por las cortinas, la caja se había movido. Recordaba claramente haberla empujado a la esquina, pero ahora estaba en el centro del escritorio. Abierta. El jenglot lo miraba, expuesto, el pelo extendido sobre la madera como si lo hubieran levantado y soltado. Se incorporó de golpe, con el pecho apretado. Su primer pensamiento fue que alguien había entrado en la habitación, pero la puerta estaba cerrada con llave, la ventana con pestillo. No había señal de intrusión, salvo por la muñeca. Más tarde, en el desayuno, intentó quitarse la inquietud. Los demás huéspedes charlaban, y la anfitriona le sirvió té con una sonrisa amable. Pero cuando notó la pequeña caja de madera bajo su brazo, su expresión cambió. La mirada se le quedó demasiado tiempo en la caja, y el color se le fue un poco del rostro. No dijo nada, pero cuando Adrián la dejó encima de la mesa, ella se excusó y salió de la sala. Fue sutil, pero suficiente. Otra reacción, otra advertencia, no dicha pero pesada. Para cuando volvió a su habitación, la inquietud se había afilado en algo más concreto. Puso el jenglot otra vez en el escritorio, obligándose a mirarlo de cerca esta vez, como si el simple acto de vigilado deshiciera el truco. Pero a medida que las horas pasaron, no pudo sacudirse la sensación de que la figura ya no era solo un objeto, estaba esperando,
Y aunque aún se reía de sí mismo, en el fondo Adrián conocía la verdad que se negaba a decir en voz alta: los arañazos, el movimiento, la forma en que la gente lo miraba. El Jenglot no estaba contento con ser guardado, quería algo. Los días que siguieron envolvieron la estancia de Adrián en una tensión ineludible. El rasguño no paró, al principio solo por la noche, leve y constante desde el escritorio, pero pronto lo oyó también de día, leyendo o bebiendo té junto a la ventana. Siempre el mismo arañar deliberado, como garras arrastrándose por la madera. Miraba y el Jenglot seguía inmóvil, los brazos rígidos, los ojos sin parpadear. Pero las marcas en la caja se multiplicaban, finas rayas blancas, más profundas cada mañana, como si la figura intentara salir. El segundo suceso llegó una noche en que Adrián notó algo aún más perturbador. Había dejado al Jenglot en el escritorio antes de salir a cenar. Cuando volvió horas después, la habitación estaba más fría de lo que la humedad exterior permitía. La caja estaba abierta otra vez, pero esta vez el pelo de la figura era más largo. Mechones enredados se extendían por el escritorio como telarañas, cayendo hacia el suelo. Se quedó congelado en el umbral, buscando una explicación. Quizá no se había fijado antes, quizá la humedad lo había deformado, pero al inclinarse se juró que el pelo olía levemente metálico, como a hierro. Esa noche sus sueños se agriaron. Despertó sudando, con el sabor a cobre en la lengua. La almohada salpicada de pequeños puntos rojos que no podía explicar. Por la mañana tenía los nervios destrozados. Bajó la caja a desayunar, incapaz de dejarla sola en la habitación. La anfitriona estaba allí, su sonrisa cálida trocándose en inquietud al ver lo que llevaba. Esta vez no ocultó su malestar. Se acercó despacio, fijando la vista en la caja como si fuera peligrosa. ¿Tú guardas esa cosa?, preguntó con acento marcado pero clara. Adrián soltó una risita nerviosa. Es solo un talismán, una curiosidad. El rostro de ella se endureció, los labios en una línea fina. No curiosidad, trampa de espíritus. ¿Debes alimentar? Vaciló y susurró. Si no hay sangre, te la quita a ti. Las palabras lo helaron. Quiso descartarlas como superstición, pero sus manos temblorosas y la voz baja tenían una sinceridad imposible de ignorar. Cuando presionó por más, ella negó rápido y se fue, murmurando oraciones mientras desaparecía en la cocina. La advertencia le rondó la cabeza todo el día. Alimentarlo. Sangre. El vendedor había dicho lo mismo en el mercado, pero él lo había tomado como parte del discurso. Ahora, con dos locales distintos advirtiéndole en el mismo tono, ya no parecía coincidencia. El personaje de conflicto llegó la noche siguiente en forma de otro huésped, un hombre llamado Rizal, que decía ser de una aldea cercana. Notó a Adrián mirando el Jenglot en la sala común, la caja abierta lo justo para dejar ver la figura encogida. Rizal arrastró una silla sin pedir permiso, el gesto serio. No deberías tener eso, dijo sin rodeos. Adrián se incomodó. ¿Por qué todos dicen lo mismo? Porque no te pertenece, respondió Rizal. Los Jenglot solo los guardan quienes conocen los rituales. Eres extranjero. Crees que es un juguete, una historia. Pero no lo es. Si no lo alimentas bien, se alimentará solo, de tu sangre, de tu vida. Adrián rió, aunque el sonido se quebró. ¿Y qué sugieres que haga? Los ojos de Rizal se entrecerraron. Devuélvelo o arrójalo al mar, pero no te lo lleves a casa. No dejes que te siga. La precisión de sus palabras lo inquietó más de lo que admitía. Quiso discutir, decir que exageraba, pero incluso mientras hablaba notó algo escalofriante. Los ojos del Jenglot parecían distintos ahora, no el brillo opaco de antes, sino húmedos, relucientes, como verdaderamente vivos, mirando, escuchando. Esa noche el rasguño se volvió insoportable, más fuerte, más cerca, hasta que Adrián no pudo fingir más que era imaginación. Se incorporó de un salto, el corazón a mil, para encontrar al Jenglot en su mesilla. Él no lo había puesto allí. El pelo largo de la figura se extendía por la superficie como raíces, las garras estiradas hacia él, a centímetros de su mano. Adrián se arrastró hacia atrás, la respiración entrecortada, el pulso rugiendo en los oídos. Y, aunque no volvió a moverse, pudo sentir su demanda latiendo en el silencio. Sangre. Ya no era una sugerencia, era una orden. La tormenta estalló poco después de medianoche. La lluvia martillaba el techo de chapa de la casa de huéspedes. El viento sacudía las contraventanas como puños inquietos. Adrián se sentó en la cama, mirando fijamente al Jenglot en la mesilla. No se atrevió a meterlo en la caja. Encerrado,
El rasguño se volvía frenético, como si quisiera abrirse paso. A la vista estaba en silencio, pero ese silencio era peor. No era pasivo. Estaba esperando. La lámpara titiló una vez, y se apagó. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por el resplandor enfermizo de los relámpagos a través de las cortinas. El aliento se le cortó. El aire se volvió espeso, pesado con el olor a tierra húmeda y a algo levemente metálico, como óxido o sangre. Entonces llegó el sonido. No rasguño esta vez. Respiración. Superficial, áspera, tan cerca que le erizó los brazos. Giró la cabeza lentamente, el corazón martillándole las costillas. Los ojos del Jenglot reflejaron el relámpago y, por primera vez, juraría que su diminuto pecho subió y bajó. Adrián se quedó helado. La figura no se movió, al menos no de forma visible, pero los largos mechones de pelo se extendieron aún más por la mesa, descendiendo hasta rozar el suelo. La tormenta rugía afuera, el trueno sacudiendo las paredes, pero la habitación misma parecía latir con un ritmo que se sincronizaba con su corazón. Desesperado, agarró la caja de madera e intentó meter al Jenglot, pero la tapa no cerraba. El pelo se retorcía y enredaba en los bordes, resistiéndose. Al forzar más, un pinchazo agudo le atravesó la palma. Soltó un quejido, dejó caer la caja y vio una línea fina de sangre en la piel, donde una de las garras lo había cortado. La muñeca no se había movido, pero su sangre goteó sobre el escritorio. Al instante la habitación cambió. El aire se volvió más frío y los susurros empezaron. No afuera, no en su imaginación, dentro del cráneo. Docenas de voces superpuestas, en un idioma que no entendía, tonos entre súplica y mandato. La visión se le nubló mientras los ojos del Jenglot parecían brillar, atrayendo las gotas de sangre como si la madera las absorbiera. Los mechones de pelo se estremecieron, enroscándose hacia arriba como dedos. Adrián tropezó hacia atrás, sujetando la mano, la respiración corta y frenética. ¿Qué quieres de mí?, gimió, aunque parte de él ya lo sabía. Un golpe seco retumbó en la puerta. Se giró, medio aliviado, medio aterrorizado. La hoja se abrió con un chirrido y Rizal entró, con expresión grave. Sostenía un cuenco de barro y un manojo de incienso apretado en la otra mano. La luz de la tormenta le hizo brillar los ojos, acerándolos. «Lo tocaste», dijo plano, apenas por encima del rugido de la lluvia. «Ya te probó. Ahora le perteneces». Adrián negó con violencia. «No, yo no». Me cortó. Fue... Rizal alzó el cuenco y lo dejó con cuidado en la mesilla, junto al Jenglot. Dentro había hígado de pollo crudo, oscuro y brillante en la penumbra. Encendió el incienso, el humo curvándose espeso, áspero. Adrián casi se arcó por el olor, tambaleándose hacia atrás. «¿Qué estás haciendo?». Rizal no respondió enseguida. Colocó el hígado justo frente al Jenglot. Inclinó la cabeza como en un ritual. Luego lo miró, los ojos afilados. «Debes alimentarlo o te vaciará hasta no dejar nada». La piel se le puso de gallina. «¿Me estás diciendo que está vivo?». «No vivo», corrigió Rizal. «No muerto. Vasija. Trampa de espíritus. Tienen hambre, siempre hambre. Y ahora estás atado». El mundo de Adrián se inclinó, la mente negándose a unir las palabras con la realidad, pero cuando la mandíbula del Jenglot crujió, los colmillos reluciendo, supo que negar ya no era opción. No se había movido en días y, sin embargo, su boca tembló, abriéndose lo justo para dejar escapar un siseo leve que se enroscó en el aire cargado de humo. El hígado empezó a marchitarse, oscureciéndose como si la vida se escapara, los jugos deslizándose hacia el Jenglot sin que nadie los tocara. El estómago de Adrián se le revolvió, las náuseas subiéndole a la garganta. «Esto es una locura», murmuró, la voz rota. «Debería quemarlo, romperlo, tirarlo». Los ojos de Rizal chispearon de pánico. «No. Si lo destruyes, los espíritus quedan libres. Te tomarán a ti primero, y a cualquiera cerca». La habitación pareció cerrarse, la tormenta empujando contra las paredes, los susurros afilándose en su cabeza hasta que una voz, más clara que las otras, cortó el ruido. «Aliméntame». Las palabras no se pronunciaron en voz alta, estaban dentro de él, envolviendo sus pensamientos como cadenas. Se apretó la mano sangrante mirando al Jenglot, las garras más tensas, el pelo deslizándose por la mesa como raíces vivas. Por primera vez, Adrián entendió que ya no era un coleccionista, no era un turista con un souvenir raro, era un guardián.
y lo que había tomado no era solo un objeto. Estaba vivo de una manera que desafiaba toda ley de la naturaleza y no pensaba soltarlo. La tormenta aulló, el trueno sacudiendo la casa, mientras los ojos vidriosos del jenglot se fijaban en él con hambre antinatural. Adrián se pegó a la pared, temblando, con su mundo colapsando en una sola pregunta que lo arañaba por dentro. ¿Cómo escapas de algo que se niega a morir? La tormenta amainó justo antes del amanecer, el trueno desvaneciéndose hacia el horizonte, pero el silencio que dejó no trajo consuelo. Adrián estaba desplomado contra la pared, los ojos fijos en la mesilla. El jenglot seguía donde Rizal lo había dejado, las garras delicadamente curvadas en el vacío, la boca entreabierta. El hígado en el cuenco de barro estaba ahora arrugado, seco y oscuro, como si hubieran pasado semanas en lugar de horas. Rizal permanecía sentado en la esquina, el humo del incienso adelgazado en cintas que se pegaban al aire húmedo. Su expresión era pesada, cansada con ese agotamiento de quien ya ha visto esto antes. «Lo sientes, ¿no?», preguntó en voz baja. Adrián tragó, la garganta áspera. «¿Sentir qué?». «El tirón. El peso. Esa cosa está atada a ti. Bebe de ti, incluso cuando duermes». La calma en su voz hacía que las palabras fueran aún más terribles. Los recuerdos entraron como piezas encajando, el sueño profundo y antinatural desde la noche en que lo compró, los sueños llenos de susurros, despertar empapado, con sabor a metal en la boca. Creyó que era cansancio, estrés, el peso del viaje. Pero ahora, en la luz gris del alba, lo vio claro. El jenglot llevaba alimentándose de él todo el tiempo. Adrián se frotó la cara con manos temblorosas. ¿Por qué yo? ¿Qué importa quién lo tenga? Rizal se inclinó, la mirada dura. No importa quién. Solo importa que alguien lo lleve. Los jenglots son vasijas para espíritus que no descansan. Se aferran a la figura, atrapados, pero tienen hambre sin fin. Alguien debe alimentarlos. Y si el guardián se niega, si la sangre no se ofrece de buena gana, el jenglot encuentra otra forma. Adrián recordó los arañazos en la caja, las marcas nuevas. El pelo que creció de noche, el corte en la palma que pareció tan deliberado. Se sintió enfermo al comprender que no fueron eventos al azar. Eran los primeros intentos del jenglot por alimentarse. Ensayos pequeños que lo conducían a lo inevitable. La voz se le quebró. ¿Y si me deshago de él? ¿Si lo dejo aquí? Rizal negó con firmeza. No se quedará. Vayas a donde vayas, te sigue. Algunos dicen que vuelve arrastrándose. Otros, que los espíritus dentro se atan a tu sangre. Ya los llevas contigo, quieras o no. El peso de las palabras lo aplastó. Se imaginó de vuelta en casa, poniendo la figura en una repisa, fingiendo que era solo un recuerdo. Pensó en esos ojos vigilándolo, en oír arañazos en las paredes de su propio apartamento, y se le heló la sangre. Pensó en los susurros creciendo, alimentándose hasta no dejar nada de él. Rizal debió leerle el terror, porque ablandó la voz. Hay una forma. Puedes llevarlo con un Kiai, un líder espiritual. A veces ellos saben liberar a los espíritus, mandarlos de vuelta a donde pertenecen. Pero, la pausa pesó, no siempre funciona, y el guardián rara vez sale intacto. Adrián miró la ofrenda encogida en el cuenco, la carne sin vida drenada sin ser tocada. Se le apretó el pecho al recordar a la anfitriona, su advertencia susurrada antes de escapar. Si no hay sangre, te la quita a ti. Por fin entendió. Cada reacción que había presenciado, el miedo, los susurros, la negativa a tocarlo, no eran superstición, eran experiencia. Los locales sabían. Habían visto a otros guardianes, viajeros que venían tras curiosidades y se llevaban pesadillas. Miró a Rizal, la voz hueca. Entonces no puedo deshacerme de él. No puedo destruirlo. Solo puedo seguir alimentándolo. O me vaciará. El silencio de Rizal bastó como respuesta. La luz del alba se arrastró por el suelo, rozando al jenglot, quieto e inquietante. Por un instante fugaz, Adrián creyó ver su diminuto pecho alzarse de nuevo, un gesto sutil que le heló el alma. La revelación ya era inocultable. No había comprado una curiosidad, no había encontrado una rareza para presumir. Había heredado un papel. La máscara en Tailandia había escogido a su guardián por posesión. El jenglot hacía lo mismo, atándose no a un lugar, sino a una persona.
Y Adrián comprendió, con horror creciente, que la figura sobre su mesilla no era solo una reliquia del folclore. Ahora era su responsabilidad, y no había escape. Adrián dejó la casa de huéspedes antes del mediodía, la caja apretada bajo el brazo. No se despidió de la anfitriona, no le dio las gracias a Rizal, simplemente salió a la luz cegadora, como si solo el día pudiera mantener a raya los susurros. Las calles estaban llenas, los vendedores gritaban, pero para él la ciudad se sentía hueca. Cada voz parecía amortiguada, cada rostro lejano. Solo el peso de la caja era real, presionándole las costillas como un recordatorio que no podía dejar. En la estación, se sentó solo en un banco, el jenglot oculto bajo capas de tela dentro de la caja. Intentó no mirarla, no pensar en cómo sus ojos habían brillado con la luz de la mañana, pero los susurros se colaron igual, rodeando sus pensamientos, más suaves esta vez, más coaxantes que mandones. Aliméntame. Las palabras se deslizaron tan suavemente que era difícil distinguir dónde terminaban sus propios pensamientos y empezaban los de ellos. Apretó la mandíbula, cerrando más fuerte el puño con las cuentas aún en la muñeca. Cuando por fin llegó el tren, subió deprisa, encontrando un asiento junto a la ventana. El campo pasó borroso, campos verdes bajo un cielo que prometía lluvia. Por un momento se permitió imaginar que había escapado, que la caja bajo el asiento era solo madera y nada más. Entonces lo sintió, un tirón leve en la muñeca, sutil pero innegable, como un pulso que no era suyo. Miró las cuentas y se le cayó el estómago. Estaban húmedas. Pequeñas gotas de carmesí perlaban la madera, saliendo de un corte en su palma que antes no estaba. Giró la cabeza despacio hacia la caja, el miedo reptándole por la espalda. La tapa se había movido. Y aunque el tren rugía, llevándolo lejos de Yakarta, Adrián sabía la verdad. No había dejado atrás al jenglot, venía con él. Siempre lo haría. Espero que hayas disfrutado estas historias. Si te gustaron y quieres escuchar más, siéntete libre de suscribirte y activar las notificaciones. Subo casi todos los días. Les deseo lo mejor.